Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Damos gracias al Señor que nos da una oportunidad más de adorarle desde donde estemos, gracias a la tecnología. Es un domingo más para expresar nuestras gratitudes. Damos la bienvenida a todos los que nos estén viendo en cualquiera de sus medios, en la comodidad de su hogar o donde se encuentren. Y para empezar, este domingo vamos a iniciar con una oración de invocación, ofreciéndole este culto al Señor para su honra y para su gloria, y también para edificación de todo su pueblo. Así es de que con actitud de oración, en nuestras casas cerramos los ojos y oramos. Señor, te damos gracias porque eres grande, eres fiel, tú te has manifestado en medio de circunstancias muy difíciles que estamos atravesando a nivel mundial, a nivel local, y también en nuestras familias hemos visto tu mano, Señor. Por eso estamos agradecidos y también queremos honrarte y glorificarte, y no dejando de nutrirnos con tu palabra, que es el sostén de todos nosotros, lo que nos mantiene espiritualmente, anímicamente. Y en esta ocasión queremos entregarte este culto, Señor, para que lo tomes a bien, que habla a nuestros corazones, pero que también nos acuda, Señor, y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que sea de edificación para chicos y para grandes. Quédate con nosotros y quédate con todo lo que se va a hacer en esta ocasión. Amén. Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Oh, lávame de mi maldad, Jesús, Cordero del Señor. En una cruz Él padeció, desprecio y burlas Él sufrió. Como cordero Él murió, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Oh, lávame de mi maldad, Jesús, Cordero del Señor. Debí morir por pecador y tu poder me rescató. Tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón. Oh, lávame de mi maldad, Jesús, Cordero del Señor. Tenemos la lectura bíblica en la palabra, en San Juan 3, del versículo 16 al 21. Esta lectura la voy a hacer y me sigue con su vista. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder hacer oración a favor de los enfermos
Invito a todos los hermanos a que podamos buscar el rostro del Señor. Antes voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, suplicándote que en tu misericordia infinita perdones nuestros pecados y nuestras faltas ante tu presencia. Pues sabemos, Señor, que de alguna forma te ofendemos a ti, quebrantamos tu palabra también. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, y que cuando clamamos buscando el perdón de nuestros pecados, Señor, tú nos respondes y nos das la seguridad del perdón. Confiados, Padre, de que nuestra oración llegará hasta el trono de tu gracia, queremos presentar delante de ti la vida de tu iglesia, la que tú compraste con tu sangre preciosa. En especial, Señor, queremos suplicarte por la vida de todos los que padecen diversas enfermedades. Suplicamos que a través del poder de tu Espíritu Santo puedas ungir sus cuerpos y puedas darles, Señor, la sanidad que tanto necesitan. Pero en medio, Señor, de sus aflicciones, de su dolor, te ruego que tu Espíritu sea el gran consolador, que les dé paz, que les dé, Señor, la tranquilidad para esperar con paciencia esa obra especial que tú sabes hacer a aquellos que clamamos y buscamos tu rostro. Señor, visita a cada uno de los enfermos. Ten misericordia de ellos, Señor, y restáuralos. Sabemos, Padre, que muchos están batallando con enfermedad de cáncer. Otros, Señor, están luchando con la enfermedad del COVID, pero confiamos en que tú tocarás sus cuerpos, sanarás, Señor, sus heridas y restaurarás por completo su salud. Gracias, Padre, porque sabemos que tú obrarás de una manera especial. También, Señor, te suplicamos que tú fortalezcas el corazón de aquellos que están viviendo diversas pruebas. Pruebas, Señor, de enfermedad, pruebas, Señor, de falta de empleo, pruebas, Señor, de economía también. Te suplicamos que les des la plena certeza de que tú los ayudarás a salir de sus diversas aflicciones y llenarás sus necesidades. También, Padre Santo, queremos rogarte porque tú te manifiestes en todas las familias de nuestro estado, en aquellos que han sufrido inundaciones severas por la lluvia, Señor. Te rogamos que cuides de su salud, pero también que llenes sus necesidades y que en medio, Señor, de la experiencia que ellos están viviendo, tu gracia, tu compañía y tu amor se manifieste. Llena sus necesidades económicas, que sus mesas, Señor, tengan alimento también, pero sobre todo que puedan conservar la vida y puedan estar en paz y en tranquilidad en medio de lo que hoy nos toca vivir. Gracias, Padre, porque sé que tú vas a obrar en todos nuestros hermanos y en todas las familias que hoy sufren a causa de la lluvia. Gracias, Señor, te damos porque tú nos escuchas. Te damos gracias también porque tú, Señor, has cuidado de nosotros. Nos has bendecido con alimento, con techo. Has cuidado nuestras vidas y te seguimos suplicando, Señor, que tú proveas a cada una de las familias.
Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, porque reconocemos que eres un Dios que se mueve y muestra amor y misericordia. Pero también, Señor, permite que en todo lo que hoy vivimos, muchos puedan reconocerte como Dios. Puedan reconocer, Señor, que tú eres un Dios que está esperando el que puedan llevar sus vidas ante ti y rendir sus vidas para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros tengamos una esperanza de vida eterna. Te alabamos por ello, Señor. Te agradecemos, Padre, todas las bendiciones y cuidados que has tenido para con nosotros. Te agradecemos, Señor, también las ofrendas y los diezmos de tu pueblo. Conságralas y que sean usadas, Señor, con sabiduría y temor delante de ti para todos los asuntos de tu obra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Depositamos, pues, los enfermos y también, Señor, te queremos rogar por la vida de los médicos, de las enfermeras que están en los diversos hospitales y que siguen batallando con el problema del COVID. Señor, dales de paz, de tranquilidad y sobre todo dales la fuerza para soportar y ayudar a los que más lo necesitan. Bendecimos tu nombre, te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, y siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, 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 el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese
tenemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo del anciano de iglesia Jonás Oliver Frangiuti, las riquezas de la salvación. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite poder compartir su palabra, y gracias porque podemos hacerlo de esta manera. Y quiero invitarles a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder llegar a tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escudriñarla, podemos tenerla a nuestro alcance. Y en esta hora, Señor, te rogamos tu bendición. Te rogamos, Señor, que tú nos enseñes lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir y la manera, Señor, en cómo hemos de conducirnos. Te rogamos, Señor, tu bendición. Háblanos en esta hora, que tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la lectura que tuvimos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan nos permite compartir con ustedes en esta mañana el tema que hemos titulado Las riquezas de la salvación. Y como creyentes en Jesucristo hemos tenido el regalo y tenemos el regalo de la salvación, la vida eterna. Y esto es solamente por la gracia de Dios dada a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Pero en el versículo 16 quiero que nos concentremos en esta mañana, y es un versículo que quizás para muchos es el más conocido, quizás para muchos es el de los primeros que hemos logrado memorizar. Un versículo que en esencia nos habla de la salvación y la verdadera salvación provista a través de Jesucristo en favor nuestro mediante su muerte sacrificial, y nuestra fe puesta por Él mismo, por Dios mismo, aceptando el sacrificio que Él hizo, nos permite nacer de nuevos, ser una nueva criatura, tal como nos recalca el mismo capítulo en el versículo 3. Pero viendo el contexto del capítulo 3, hay un personaje con el que empieza este capítulo 3, y se trata de Nicodemo. Y Nicodemo nos narra el pasaje que era un hombre de los fariseos. Este grupo de los más radicales, de los más conservadores entre los judíos. Nicodemo era uno de ellos, era uno de los principales en este grupo de los fariseos. Muy religioso, porque era una característica de ellos, su religiosidad. Educado, porque tenían una formación bastante estricta en la educación, seguramente influyente también, y quizás otras características más que tenía Nicodemo. Y Nicodemo viene a Jesús, nos narra el pasaje, de noche. Viene a Jesús de noche. Y yo quiero aquí puntualizar algo que muchos hemos venido analizando respecto a por qué viene Nicodemo de noche. Había una advertencia de parte de muchos grupos religiosos judíos, dentro de ellos los fariseos, pero también dentro de los principales ancianos, escribas y demás, que advertían al pueblo judío seguir las enseñanzas de Jesús, quitarse de andar siguiendo lo que Jesús venía enseñando y cómo se venía mostrando al pueblo.
muchos estaban amenazados y seguramente por esta razón Nicodemo tiene que ocupar la noche para que no lo vieran y entonces acercarse a Jesús con una afirmación que encontramos allí en el versículo 2. Después de que viene a Jesús de noche, dice, le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Y Nicodemo hace una afirmación respecto a lo que Jesús venía anunciando, pero seguramente por lo que expresa Nicodemo tenía mucha confusión y por eso seguramente viene a Jesús y Jesús le responde de manera contundente lo que viene afirmando Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús le responde de esta manera? Bien, el primer nacimiento no le aseguraba, en este caso a Nicodemo, el reino celestial, como muchos de los judíos creían. Y por esta razón, porque el pueblo judío, al pueblo judío se le enseñaba precisamente que Dios se había dado a conocer, había escogido a este pueblo porque Dios así lo quiso y porque amó a este pueblo, y Dios se había dado a conocer de muchas maneras. Entonces el judío y los judíos habían llegado a entender que eran un pueblo especial para Dios, solamente que se había enseñado de esta forma, que eran tan especial que nadie podía entrar más que ellos. Entonces, así se enseñaba al pueblo de Israel, así se enseñaba a los judíos, y ese era el concepto que tenían muchos de ellos. Eran especiales y nadie más entraba a esa familia, a la familia de Dios, si no era judío. Tal era la enseñanza, hermanos, que muchos rabinos, la forma una de las cosas que enseñaban era que Abraham, el padre, el patriarca de ellos, se encontraba o se ponía a las puertas del mismo infierno para advertirle por si algún judío llegara por allí o anduviera casualmente por allí, los regresaba nuevamente al reino celestial. Entonces, este pueblo, el pueblo judío, había entendido de esta manera el ser hijos de Dios. Y Nicodemo había sido formado de esa manera. Entonces, el concepto que él tenía, Dios a través de Jesucristo viene de manera contundente a decirle: tienes que nacer de nuevo, porque ese primer nacimiento no es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Y esto es lo que viene a hacer Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Viene a reformar o viene a recomponer lo que el pueblo de Israel había distorsionado o le había dado otra forma. Entonces, muchas veces, hermanos, nos sucede como Nicodemo. Somos demasiado religiosos, muchas veces nos perdemos en la forma, en lo que verdaderamente significa seguir a Jesús y estar en los caminos de Dios. Tan es así que yo quiero invitarles a la palabra que encontramos en el libro de Miqueas, el capítulo 6, del versículo 6 al 8, en un tiempo en que el pueblo de Israel se había perdido totalmente, se había alejado totalmente de Dios.
Y Dios de muchas maneras, a través de sus profetas, a través de los medios que Él usó, hacer volver al pueblo, pero el pueblo no entendía. Y Miqueas 6, del 6 al 8 nos dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto es lo que Dios de muchas maneras le recuerda a su pueblo. Tienen que regresar a lo esencial, a ser humildes, a hacer justicia, a ser justos y ser misericordiosos. El pueblo judío había dejado de ser, y la enseñanza que nosotros podemos tener en esta mañana es que nos ilustra de muchas maneras Dios volver al camino, no distorsionar el verdadero evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, y no malinterpretar muchas veces ese evangelio. A veces perdemos mucho tiempo en formalidades, en cuestiones que no tienen razón de ser, y descuidamos lo verdaderamente importante que es seguir el camino que Dios nos ha trazado. Y en el versículo 16, después de este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, en el versículo 16 Jesús enfatiza esta parte de lo que viene hablando acerca de la salvación. Le declara a Nicodemo y a todos nosotros también que Dios ama no solamente al judío, sino también ama a todo el género humano. Tanto nos ama que dio a su mismo Hijo, a Jesucristo, y Él mismo paga la deuda que me tocaba pagar a mí y que te tocaba pagar a ti. Es este regalo a precio de sangre que podemos nosotros gozar, y que recordamos la manera en cómo Dios nos ha redimido. Pero ya para dejar un poquito a un lado a Nicodemo, yo quiero recalcar esta parte. ¿Qué pasaría o qué sucedió con Nicodemo? En Juan capítulo 19, del versículo 38 al 40, el relato es después de la muerte de Jesús. Viene José de Arimatea a pedir el cuerpo, y uno de los personajes que acompañan a José de Arimatea es precisamente Nicodemo. Nicodemo, si leemos este relato, dice que trajo especias aromáticas y envolvió el cuerpo de Jesús. Nos refiere entonces que Nicodemo había entendido el evangelio de Jesucristo. El nacer de nuevo, el ser una nueva persona, Nicodemo lo había experimentado. Pero bien, analizando lo que sucedió con Nicodemo y lo que puede suceder con nosotros cuando descuidamos la esencia del evangelio, nos permite a nosotros hacer una autoevaluación de qué estamos haciendo con este regalo que Dios nos ha entregado, la salvación. Y conscientes del sacrificio de Cristo podemos seguir evaluándonos. No podemos dejar a un lado este regalo que Dios nos ha dado, ni dejarlo allí como cosa perdida. En este regalo tenemos que seguir cimentados
basar nuestra fe, caminar de manera como Dios quiere que caminemos, firmes en ella, en esa vocación a la que Dios nos ha llamado, y de tal manera que nuestra relación con Dios sea cada vez más cercana. Estos beneficios que encontramos, hermanos, en la salvación, o estas bendiciones de la salvación, son innumerables. Y nosotros podemos recordar también algunos de estos beneficios o de estas riquezas que nos trae Jesucristo a través de esta salvación. Y yo quiero enumerar solamente tres de ellos que están precisamente en nuestra base doctrinal. Uno de estos beneficios es que nos ha traído la salvación es que somos justificados. Somos justificados cuando creemos en la obra que Cristo hizo por nosotros. Dios, a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo, nos justifica. Y este es un término legal que se usa en jurisprudencia y que se refiere a un veredicto de no culpable. No hay culpa. Somos justificados. Dios, a través de Jesucristo, nos acepta y nos quita toda culpa. Pero más que eso, hermanos, quiere decirnos que toda posibilidad de condenación es quitada. La muerte de Jesucristo nos trae este beneficio. Somos sin culpa, ya no hay condenación. Y si leemos nosotros la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, el versículo 33 y 34, nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él nos ha justificado. Su muerte ha sido suficiente para quitarnos toda culpabilidad. Y porque estamos en Cristo, hermanos, todas las demandas de Dios sobre nosotros, sobre el pecador, son cumplidas totalmente a través de la muerte de Jesús. Y quiero también compartir el pasaje del apóstol Pablo en la carta de Tito, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces, este beneficio de que somos justificados, lo tenemos nosotros los creyentes, los que hemos creído en la muerte de Jesucristo. Pero hay otro beneficio también, hermanos, aparte de que somos justificados y que nos trae gozo el poder recordarlo. El otro beneficio es que somos adoptados, y esta es la doctrina de la adopción. Venimos a ser hijos de Dios mediante el nuevo nacimiento, y por lo tanto somos adoptados en la familia de Dios. Cuando un niño es adoptado en nuestra sociedad y es tomado por la familia, se reconoce como un verdadero hijo. ¿Por qué? Porque goza de todos los privilegios y de las responsabilidades que como hijo tiene al llegar a esa familia. Implica entonces que es parte de esa familia. Lo mismo hace Dios a través de Jesucristo con nosotros. Nos hace partícipes de esta familia de la que formamos parte. La adopción produce un nuevo estado en aquel
que recibe a Cristo. Y quiero que nos va a poder compartir con ustedes el pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 5, y nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, solamente porque nos amó, nos ha adoptado y nos ha hecho parte de esta familia a la que pertenecemos. Y un tercer beneficio para compartir en esta mañana es que somos santificados. Nos ha justificado, nos ha adoptado, y en este tercer beneficio, en esta tercera bendición o riqueza de la salvación, nos santifica. Y este es un proceso en el que estamos, en el proceso de la santificación. El párrafo de nuestra confesión de fe nos dice: los que hemos sido llamados eficazmente y regenerados, además de un nuevo corazón y un espíritu nuevo, somos santificados real y personalmente por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra santificado quiere decir o significa apartado. Para el creyente, para nosotros, se refiere a estar separados para pertenecer a la familia de Dios. Implica entonces que debemos de luchar por vivir una vida que agrade a Dios, como Dios quiere, no como nosotros querramos. Recordar, hermanos, entonces, estas bendiciones de la salvación nos debe llevar a mantenernos firmes en nuestra vocación para la que nosotros fuimos llamados, a no olvidarnos, como pasó con el pueblo de Israel, cambiar la esencia de la verdadera religión, de la verdadera vocación de ser hijos de Dios, y sobre todo recordar el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, y ninguno de sus beneficios olvidarlos. Esto, hermanos, nos advierte en toda la Escritura que debemos de estar alertas, debemos de estar pendientes de mantenernos en este regalo que Dios ha dado a nosotros, los que hemos creído en su sacrificio. Hay advertencias, hay consejos en toda la Escritura, y quiero compartir lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, del versículo 12 al 16. Yo quiero usar la traducción, la Nueva Traducción Viviente. En estos versículos nos habla de el cuidado que debemos de tener en esta salvación. Queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente,
como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Y otro texto de la Escritura, el escritor a los Hebreos nos comparte la manera en cómo nosotros debemos tener cuidado de esta salvación. Dice la misma traducción: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? La advertencia y el consejo, hermanos, que encontramos en la Biblia es que tenemos una salvación que seguir recordando la manera en cómo Dios, a través de Jesucristo, nos las ha participado, y cómo estos beneficios de la salvación nos permite mantenernos firmes, crecer en nuestra fe. Tomemos hoy y todos los días un tiempo para reconsiderar estas riquezas, estas bendiciones que nos trae el ser hijos de Dios, el sabernos salvos a través de la muerte de Jesucristo, y poder recordar que somos y hemos sido justificados, que hemos sido adoptados y pertenecemos a una gran familia, que estamos en este proceso de santificación, pero también otras bendiciones que encontramos en la salvación, porque nos ha perdonado, nos ha liberado y esperamos la glorificación en el futuro. Todo esto debe ayudarnos, hermanos, a mantenernos, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, como la que vivimos en nuestros días, a mantenernos firmes, constantes, recordar lo que Dios ha hecho por ti y por mí, solamente porque nos ama. Y esto nos debe de llevar a darle a Dios la adoración, la alabanza que solamente merece el único Dios verdadero. Dios nos ayude, nos bendiga a seguir adelante en esto que nosotros hemos abrazado y que Dios nos ha compartido. Amén. Con mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Pongo mis ojos en Jesús,
de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, hoy quiero contemplarte y ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Damos gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado a nuestros corazones esta palabra tan importante. Gracias por permitir un mensaje más y ofrecemos una oración de despedida. Sabemos que tú vas a estar en nuestras vidas, nos despedimos de este momento, pero siempre estás en nuestra presencia. Señor, te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Eso supera cualquier expectativa que tengamos nosotros en la vida, aunque las circunstancias sean difíciles. Y también en las prósperas tenemos el mejor regalo que hemos podido recibir, que es la salvación eterna y también conocerte. Por eso es que te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos mantengas firme en esta fe que tú has puesto en nuestros corazones para ser cada día mejores con los demás, con el prójimo, para mostrar tu evangelio, que es lo único que nos interesa. Gracias por tu salvación, gracias por ese regalo y ayúdanos a corresponder de acuerdo a ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, siendo la luz y la sal de la tierra. Y ahora, mis amados hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.